¿Quién lo dejó todo, se levantó y siguió? Y Leví le hizo un banquete ¿a quién? A Jesús. La palabra dice, muchas veces hospedaron ángeles y no lo sabían. Este hombre fue y entendió quién era Jesús y le sirvió un gran banquete. ¿Cuántas veces Jesús se nos ha presentado y no lo hemos visto? Y acá le dio un gran banquete. Nosotros podríamos darle cafecito con pan y no lo hemos visto. Hoy vamos a hablar acerca de la hospitalidad. Nosotros teníamos una reunión la anterior semana y hablábamos sobre el cómo recibir a las personas en la iglesia. Si no estoy mal, una de las personas dijo, pues es que no todos somos iguales. Y efectivamente, no todos somos iguales. A mí no me importa que me saluden, a mí no me importa que me anden abrazando, yo sigo. Y el que sea inmaduro y tenga que toque estarlo abrazando y besando y chocholeando para que venga a la iglesia, pues que se vaya. Entonces, Jesús no hace eso con nosotros. Jesús es tan inmenso en misericordia que no hace que nosotros nos pongamos al nivel de Él, sino que Él se pone a nuestro nivel. Él se pone al nivel de nuestro dolor, se pone al nivel de nuestros traumas, se pone al nivel de nuestro temperamento, se pone al nivel a veces hasta de nuestros caprichos. Y aquí a la iglesia vienen personas heridas, personas quebradas, personas con caprichos, personas que les gusta a unos que los abracen y a otros que no les gusta ni que los miren. Y Jesús lo recibe a cada uno de ellos y lo recibe con amor. ¿Pero dónde está Jesús? En el cielo, digan. Jesús está en nosotros. Los que tenemos la obligación de reflejar a Cristo somos nosotros. Así que nosotros no podemos tratar a las personas desde nuestro carácter, desde nuestro temperamento, desde nuestras heridas, desde nuestras frustraciones. Debemos tratarlos como Cristo los trataría. Y no es función del pastor, es función de todos. Yo por ahí les decía, ¿quién es el que pare a las ovejas? ¿Quién pare a las ovejas? Jennifer. ¿Quién pare a las ovejas? Las ovejas físicas, las ovejas que dicen ve. Una oveja mamá, una oveja mujer. Ella da a luz. Hembra. Una oveja hembra, con el ciclo de reproducción natural, da a luz a otra oveja. Es decir, el pastor no da a luz a ovejas. No esperen, esta barriguita que tengo no es porque tengo ovejas dentro. De pronto. No las tengo. Yo no me encargo de dar a luz a las ovejas. Los que se encargan de dar a luz a las ovejas son ustedes. Y el pastor, una vez lo mirábamos en el discipulado de la alabanza, el pastor es el encargado de ¿qué? De cuidarlas, pastorearlas. Y Jesús, como el buen pastor, él decía, soy la puerta. Y nos dábamos cuenta de algo muy significativo, y es que en los rebaños antes no había puertas. Entonces, literalmente, el pastor se acostaba y hacía como una puerta para que las ovejas no puedan salir. El pastor se encarga de dirigir el rebaño. Pero cuando una oveja tiene una oveja, bebé, da a luz a una oveja, ¿quién amamanta a la oveja? ¿El pastor o la oveja? Ya.
Si le pasa algo a la mamá, obviamente, el pastor está ahí. El pastor está pendiente de todo. Si se enferma la mamá, si se enferma el hijo. También en estos tiempos pues se necesita otro tipo de alimentación más que la leche. Y el pastor está pendiente de todo. Pero la oveja bebé va a amamantarse de su madre, de la oveja. Y también yo iba a la Cova Negra donde hay ovejas y la oveja mamá reconoce la voz de su hijo. Y reconoce la oveja, el cabrito, ¿cómo se llama? Borrego, el ovejo, pongámosle, bebé. Pasó que había una cerca de alambre de púas y habían unas ovejas gordotas y se querían meter y no podían. Y no podían y iban a dar la vuelta y querían meterse y no podían. Y de repente, y todas obedientes, todas sumisas, primero pasaba una por una, así en fila. Entonces la gorda no podía pasar. De repente el bebé se pasó y fue por allá y la mamá estaba acá atrás. Se le perdió la mamá. Y estaba llore y llore. Y de repente la oveja se acercó, le dijo, ve. Y se tranquilizó el muchacho. Y él dijo, bueno, vamos donde mi mamá, salió de la cerca y volvió con la mamá. Y empezó a amamantarse. Esto para decirles que los que paren a las ovejas son ustedes. Los que cuidan a las ovejas en su etapa primitiva, en su etapa más básica, son ustedes, no el pastor. Y la iglesia ha mal enseñado a las ovejas a que sea el pastor el que haga todo. Y la responsabilidad que tiene la iglesia es solamente venir, sentarse, recibir e irse. Y eso los que vienen, y eso los que reciben. Porque hay otros que tampoco cumplen con eso. Y con ese comentario de, pues, si es inmaduro y necesita que lo estén saludando, entonces que se vaya, pues estamos siendo piedra de tropiezo para esas personas. Me sorprendí en esta semana que delegué hace como 6 meses unas personas para que se encargaran de la consolidación, de llamar a las ovejas que estaban ariscas, perdidas, que no querían acercarse. Y en la reunión de la semana pasada, oh sorpresa, esa función no se estaba desarrollando. La respuesta fue, me olvidé. Pero hablé con otra persona que no está aquí, pero está haciendo el trabajo que ustedes deberían hacer. ¿Quién creen que es? No. Y alguien que pasa desapercibido y que hasta... ¿Ah? Germán. Germán se encarga de, semana tras semana, llamar a las personas, invitarlas a la iglesia, preguntarles cómo están, hacerles visita telefónica y estar atento de todo. Por ahí le escribí a una persona que no entiende que el pastor delega. Le dije, ¿cómo está? La hemos extrañado. Y me dijo, no les creo nada. Porque estoy enferma y a nadie le importa. Y otros diciendo, no viene a la iglesia por rebelde. No viene a la iglesia por inmadura. Y la realidad es, estoy enferma y a nadie le importa. Y hay personas que quieren que el pastor esté detrás. Pero hay otras personas que quieren que la iglesia también esté pendiente. Y cuando estamos en una iglesia decimos, somos una familia. Somos la familia de Cristo. Y a duras penas se saludan en la iglesia. A duras penas nos damos el saludo en la iglesia. Y sí, es difícil desde nuestro temperamento hacerlo. Para mí, que soy una persona muy seria, muy
que muy fría, introvertido, ir a donde una persona, saludarla con efusividad, darle un abrazo, consolar, es difícil. Y Dios me ha llevado a hacerlo. Durísimo me ha dado cuando estoy en una consejería y Dios me dice, abrácelo. ¿Y yo qué hago? Pero es que no es mi abrazo, es el abrazo de Cristo. Debemos dejar de pensar que somos nosotros. Debemos dejar de decir la típica frase del traumado, yo soy así. Como yo soy así, entonces a mí nadie me va a cambiar. Pero usted vino aquí para ser cambiado. Usted vino aquí para ser una nueva criatura. Y eso no implica solamente renovar su espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Usted le dice a Dios, sáname. Y Dios, antes de sanar su cuerpo, que es el que está quebrantado, primero debe sanar su corazón y su alma. Y parte de sanar el alma es hacer esto. El saludo amable y la hospitalidad no es opcional. Ni siquiera es por educación, porque soy muy educado y entonces saludo por educación. Es un mandamiento. Dios dice, hospeden a las personas, recíbanlos bien, denles un banquete. Con Jesús lo hacían. Es fácil hacerlo con Jesús, porque me imagino invitar a comer a Jesús a la casa y qué chévere. Pero hágalo con la oveja arisca. Entonces nosotros somos de los que filtramos y decimos, con Jesús sí, tal vez al pastor sí lo invito, pero a la hermanita no. Y sería tan fácil como apadrinar uno. Acá miramos a Carolina y a Mafe. Tienen, la una parece la hija boba de la otra. Y no sé quién es la mamá de la una y quién es... Y a veces como que cambian de roles, ¿no? Entonces una se desanima y la otra lo levanta. La otra se desanima después y la otra le ayuda. Eso se necesita en la iglesia. Ahí porque son compinches. Apadrinen uno. Hermanito Andrés, ¿a usted quién lo ha llamado? ¿Quién le ha dicho, hermanito, cómo se siente? Lo apadrinó Ashley. Ni los hijos, vea. Los hijos lo invitan a la iglesia, le dicen, venga. Ah, bueno. Pero hacerle caso a un hijo duro, ¿no? Entonces se necesita como un tercero que haga la obra. Cuando me invita a comer, vea, ahí está. Asamos el conejo. No es una opción, es una obligación. Y miramos como alguien como Germán, a quien no se le delegó hacerlo, lo está haciendo con amor. Una persona que es nueva en el Evangelio, una persona que incluso no tiene una palabra cimentada para levantar con palabra tal vez a esas personas, pero sí lo hace con amor. Y lo hace con amor con una viejita de como 70 años. Y con la viejita creo que no pasa nada. Pero las demás, Germán las llama y le dicen, no, es que me está coqueteando. Y es su esencia. Es como él es. Y hay hermanos que los llaman y dicen, qué canzones. No vuelvo porque me están acosando. Hay personas que no les gusta que las llamen. Yo soy uno de ellos. Me parecía curioso cuando una vez se dio la orden de llamar a las personas y yo era líder de alabanza y me llamaban que si voy a ir mañana a la iglesia. Entonces yo como que se está desgastando la persona y me está desgastando a mí porque conmigo es durito. Personas como yo sí es durito porque me llamaban, buenas hermano, ¿cómo estoy yo? Bien. ¿Y cómo se ha sentido? Bien. ¿Va a ir mañana a la iglesia? Sí, hasta luego. Ya. Esa es una llamada conmigo.
Debemos colaborarles a los hermanos. Y hay personas que con una llamada los pierden. Con una persona así, por vía telefónica, se perdió todo. Hay otras personas que funcionan más vía WhatsApp. Hay otras personas que funcionan mejor con un cafecito. Hay otras personas que funcionan mejor con un partido de fútbol, con una hamburguesa. Y este es el lugar donde debemos dar la mejor hospitalidad a las personas. Yo les decía, Dios está formando líderes para que cuando venga la gente no salga huyendo. No salga huyendo por corazones también rotos que dicen, yo no la voy a saludar y si se ofende porque no la saludo, pues que se vaya. Porque ese comentario viene de un corazón roto. Y hay personas que dicen, a mí nadie está detrás para que yo venga a la iglesia. ¿Están seguros? La comadre que tiene al lado, a veces ha sido usado por Dios para que no se pierda. Y así como Dios ha puesto al lado suyo una persona, un amigo, un familiar, usted puede ser ese apoyo para al menos uno. Uno que apadrine hace mucho. Yo recuerdo cuando inicié en la iglesia, que mi primo me llevaba, una vez no sé de dónde salí, de qué pasó, pero mi primo me dijo, hoy no te puedo llevar. Yo ya voy a estar en la iglesia y tú llegas, porque vas a estar a 2 cuadras. Llegas y yo ya estoy ahí, te sientas al lado mío. Mi primo siempre iba a la iglesia con gorra. Y justo ese día fue sin gorra. Entonces yo entré a la iglesia, empecé a buscar a mi primo, que siempre nos hacíamos siempre en el mismo lugar. Y justo ese día se hizo 2 puestos más adelante. Y yo ya me iba a ir y llega un mujer y me dice, hermano, ¿por qué se va? Siga. Yo usted lo conozco, usted viene siempre. Siga. Y yo, no, es que estoy buscando a mi primo. Y me dice, no conozco a su primo, pero siga y ahorita lo buscamos. Y yo, no, tranquilo, yo me voy, yo ya vengo después. Y me insistió, me cogió y me dijo, venga, vamos. Pero en una de esas, alguien lo llamó. Y él se distrajo. Y yo me le volé. Me fui. Porque yo era una persona que entrar a un lugar público me costaba mucho. Y me sigue costando. En el cine está en oscuras. Nadie me ve. No, y también es horrible entrar a un lugar lleno. Sin embargo, yo hice eso. Y tuve una persona que estuvo años al lado mío, que fue mi primo, que nunca me dejó y estaba llevándome. Nosotros teníamos la obligación de ir a discipulados a las 5 de la mañana. Y mi primo me decía, quédate en la casa de la abuela, yo te despierto, te doy el desayuno y te llevo a la iglesia a las 5 de la mañana. Hernán. Él hizo todo eso. Y él me llevaba. Y él estaba ahí. Si no hubiera habido una persona como él, tal vez yo no seguía. Tal vez una persona con mi carácter, con mi temperamento, llena de traumas, llena de tantas cosas, no hubiera seguido. Fue él que no fue un mesecito, fueron años que estuvo ahí detrás. Y de repente a él lo enviaron a servir, si no estoy mal, a Mocoa. Y se perdió ese contacto. Mi primo de ahí ya andaba en Mocoa, andaba de enviado a Quito como misionero. Pero mi primo le dijo a uno de sus mejores amigos, cuídalo. Y él se tomó el papel en serio, un hombre que se llama Jonathan. Y él empezó a hacer lo mismo conmigo. Si era necesario me iba a traer, me llevaba, me incluía. Y son de las personas que aprendí
a servir a Dios como siempre lo he servido. Yo recuerdo que él era el líder de alabanza y yo todavía no servía en la iglesia. Yo me la pasaba pegado a él como chicle. No me le despegaba ni un momentico. Y como él era el líder de alabanza y el altar no era ordenado como este, sino que tocaba cada culto bajar los instrumentos y subirlos, como en el Teatro Colombia, solo que ayer era en el segundo piso y tocaba bajarlos, conectar y de ahí terminaba el culto, desconectar y volver a subir. Yo me encargaba de hacer todo eso, de limpiar los cables, de barrer, de organizar todo y dejarles a los de la alabanza todos limpios. Y yo no era servidor oficial, lo hacía por gusto. Y me dejaban. Al que quiera hacerlo, hay que dejar, bien pueda, no se lo puede limitar. Eso que le dije a Año una vez, no se suba al altar porque se chamusca, eso era una broma. Aquí pueden subirse los que quieran. Aquí no hay corriente. Aquí hay fuego de Dios, pero para limpiar heridas, no para limitar a las personas. Y yo tuve una persona, y después pasó algo que me dio durísimo. Ya no estaba mi primo, este hombre que se llamaba Jonathan también lo enviaron a otro lugar, lo enviaron a Cali, y ese hombre le dijo a otro, cuídamelo, Jairo, el que cantaba en el grupo. Y Jairo se encargó de hacerlo. Y Jairo lo hacía con amor. Jairo me invitaba a comer los domingos a su casa y su esposa, que era bravísima, me recibía con todo el amor del mundo. Hasta que llegó mi mamá y me dijo, mijo, no vaya porque se va a volver cansón. De ella no lo van a querer. Y yo me llené de eso y dije, no le vuelvo a aceptar la comidita a mi amigo. Y él lo hacía porque me estaba cuidando, porque estaba haciendo parte de lo que le encomendaron. Y siempre lo hizo con amor. Lo hizo con amor. Miren que me invitaba a comer. Y si analizamos la condición económica de él, tenía que partir la comida de él, de su esposa y de sus hijos para darme a mí. Porque su condición económica era totalmente limitada. Y aún así, decía, de lo que hay en mi casa, de lo mínimo que hay, te doy. Y tal vez lo hacía también en parte de amistad. Pero ¿quién estaba detrás de mi primo? ¿Quién estaba detrás de Jonathan? ¿Y quién estaba detrás de Jairo? Jesús. Ellos se tomaron en serio el voy a reflejar a Jesús y tal vez sin darse cuenta, tal vez hoy dicen, ¿yo hice eso? Y Dios estaba haciendo eso a través de sus vidas, para que yo no me fuera de la iglesia, porque para mí era facilito irme de la iglesia, porque las multitudes me aturden. El hermano Andrés me conoció en esa iglesia. ¿Alguna vez lo saludé? Uh-huh. No mucho, yo creo que nunca. Yo no hablaba con nadie. Yo estuve como 5 años sirviendo en la iglesia y también qué nivel de paciencia de la pastora Edith. Una señora bravísima, que a mi juicio, no la conocía cuando regañaba. A mi juicio, una señora súper brava. O sea, una cosa es el pastor con ustedes y otra cosa es el pastor con los de la alabanza. Y los de la alabanza siempre llevamos lo peor, la peor parte, porque eso es el grupo el que más se le exige. Y yo no soy bravo. Entonces, yo llegaba a la iglesia y yo me la pasé de vivo. Y cuando el pastor Corrales se fue y dejó a la pastora Edith, el pastor Corrales fue el que vino el anterior diciembre, yo tocaba la pandereta en un grupo familiar, en una casita. Y el pastor se iba enviado a Quito.
Y estaba afuera esperando a la pastora, que era mi líder. Yo me salí de la iglesia, me le metí al carro al pastor y le dije, ¿y yo cómo voy a quedar en la iglesia? Me dice, ¿cómo así? Pues yo toco la pandereta, pues déjame como panderetista principal en la iglesia grande. Y me dijo, bueno, a partir de mañana, que es el culto, empiezas como panderetista. Y ahí me jubilé como 7 años en la pandereta, hasta que aprendí a tocar todos los instrumentos. Y yo llegaba a la iglesia y no saludaba a nadie. Yo llegaba directo, cogía mi pandereta, me hacía en mi rincón, y en mi rincón tocaba mi pandereta. No saludaba a nadie de la alabanza. Creo que nadie me conocía tampoco. Sabían que un muchacho por ahí tocaba la pandereta y ya. Una persona que no entiende el proceso y que no esté reflejando a Jesús, me diría, váyase, bájese, usted no sirve para estar aquí. Los de la alabanza, vámonos integrando poquito a poquito, se demoraron años. Y eso que llegué aquí transformado. Porque cuando llegué aquí, decían, ese muchacho qué raro. Si me hubieran conocido antes, peor. No saludaba a nadie. Por tantas heridas. A mí me hacían un bullying despiadado y eso llevó a que yo pensara que toda persona que estaba junto a mí me iba a hacer daño. Y yo iba totalmente prevenido con todas las personas. Y de repente, y todos eran adultos. Todos pasaban de 25 o estaban en la universidad de 20 para arriba. Y yo que tenía 12 o como 11 creo que tenía. Y voy donde el pastor y ya me quiero integrar, pastor. Entonces la líder de intercesión de niños me dice que vaya a tocar la guitarra con ella. Y me dice, no, usted ya está muy grande, pasa guerra espiritual con los adultos. Yo, y desde ahí me cogieron. Y después, como de 4 años, ya medio me integraba con el líder de alabanza y con algunos, porque el líder de alabanza era mi líder también en el grupo familiar. Entonces ahí sí se me iba acercando y interactuábamos un poco. De repente llegaron adolescentes. Y con los adolescentes me empecé a entender mejor, personas de mi edad. Entonces salgamos, vamos a hacernos salchipapa en la casa, veamos una película, pero no falta también el pastor traumado. Les prohíbo reunirse porque ustedes solamente se reúnen para hablar mal del pastor. Y uno, ya que me importa el pastor. Y uno comiendo tranquilo. Y después me empecé a integrar y Dios empezó a sostener. Y está mal lo que hice durante años, pero Dios lo permitió. A mí lo único que me sostenía en la iglesia era esa pandereta. Si no hubiera sido por esa pandereta, yo no iba. Mis papás me invitaban a la iglesia de ellos y yo iba solamente porque al final del culto me gastaba un perro caliente. Porque su iglesia, su Dios, no me interesaba. Acá no me interesaba tanto Dios, me interesaba mi pandereta. Era lo que más me sostenía. Y Dios a veces permite procesos para, durante todos esos procesos, irnos formando. Para hoy poder decir, mi fe es inquebrantable. De este lugar ya no me muevo. De mi fe en Dios ya nadie me mueve. Pero para poder decir, hoy nada me mueve, hubo 3 personas que se delegaron años para cuidarme. Recuerdo que en una ocasión, yo siempre amaba la iglesia, y en una ocasión me empecé a salir de control
y empecé a consumir ciertas sustancias. Mis papás se dieron cuenta y me dijeron, no vuelves a la iglesia. Me castigaron, no puedes salir solo. Y después yo les dije, quiero volver a la iglesia. Y mis papás dijeron, solamente si estas dos personas, mi primo y Jonathan, te vienen a recoger y te vienen a dejar. Y ellos, cada día de culto, iban a mi casa a recogerme, me llevaban a la iglesia y al finalizar el culto me llevaban a la casa. Dios usó a esas personas. ¿Por qué nosotros no nos dejamos usar de esa manera para salvar un alma? Y no se acuerda, ¿verdad? Yo tengo toda mi memoria. Y después yo no me había visto con mi familia como 6 meses. Porque estaba encerrado. Y de ahí me volví a ver con mi... Solo iba a la iglesia, el colegio. Y después nos encontramos con Mabel y con Edgar y con todos en Jongobito. Y yo agaché la cabeza y estaba con una pena. Soy el drogadicto de la casa, dije. Y llegaron también con amor. Jonathan y Hernán iban a recogerme. Me llevaban a comer después del culto y me hablaban de por qué yo no debía hacer eso. Siempre hubo una persona detrás de mí, detrás de una persona tan herida que solo no hubiera podido continuar. Y esa persona, como yo, que estaba tan herido, si no hubieran estado esas personas detrás mío, hoy no estuviera aquí como pastor. ¿Quién se lo iba a imaginar? Ese que no le hablaba a nadie, ese súper traumado, ese que estuvo años en un altar sirviendo a Dios sin ni siquiera saber lo que hacía, que solamente estaba por tener un puesto en una pandereta, Dios lo estaba formando para después servirlo. Y ustedes no saben, las personas que vengan aquí, qué potencial y qué llamado tienen. Y no depende solo del pastor, depende también de ustedes. Y para mostrarles todo el cuidado que Dios me ha tenido con personas, ya les dije, primero estuvo mi primo, después estuvo Jonathan, después estuvo Jairo, y de ahí me peleé con Jairo. Y no nos hablamos como 6 meses en el altar. Y de ahí volvimos a ser amigos. Y después llegó otro ángel, Lisette. Ya había sido transformado muchísimo, pero faltaba muchísimo camino todavía. Y Dios envió a Lisette. Y Lisette hizo lo mismo. Me llevaba a la casa, comíamos, y no era solamente salgamos como amigos, salía a cachetearme, salía a predicarme la palabra siempre. Y yo, una persona sumamente rebelde, y ella una persona que hablaba siempre de parte de Dios y que fue la primera persona que miró ese potencial y dijo, te estás desperdiciando, Dios te quiere como pastor. Y me lo dijo sin yo ni siquiera estar todavía en esta iglesia. Yo lo sabía porque me lo habían profetizado desde hace mucho, pero desde ahí empecé a tomármelo en serio. Yo recuerdo que el día en que me lo dijo, veníamos caminando por la Normal, porque yo vivía en el Obrero en ese tiempo. Y nos despedimos en la esquina de mi casa y me dijo, te estás desperdiciando, Dios te quiere como pastor. Y Dios siempre estuvo con alguien ahí para cuidarme, para cuidar a este pastor que tenía el corazón con agujeritos, agujerotes. Y después llegué aquí y Dios empezó a formar de otra forma. Y Dios empezó ya a pulir, a terminar lo que había iniciado hace años, porque Dios necesitaba cumplir un propósito. Y ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es su papel en esta iglesia?
guiar ayudarle al pastor a cuidar ese rebaño. Como les decía, no es que yo no pueda ir y decirle, hermanito, ¿cómo está? Venga, le doy consejería. Pero es más fácil que usted, como forme una amistad, le pregunte a la persona cómo está, cómo se siente. Aún aquí no tenemos esa limitación de solamente el pastor es el que da consejería. Ustedes pueden hacerlo, obviamente, con responsabilidad y con límites. Pero ustedes saben lo que esa persona necesita y ustedes le dicen, vaya donde el pastor. Ese es el problema. Hay personas que no quieren venir donde el pastor, como no quieren escuchar ni siquiera al amigo, mucho menos van a querer escuchar al pastor. Primero, váyalo trabajando desde la amistad, desde el amor. Y poco a poco esa persona se va suavizando para al menos hablar con usted. Si a mí, Lizeth me hubiera dicho, esto está potente, ve y habla con el pastor. Con el pastor Guillermo, con esa cara que se manda, yo no le hubiera hablado nada, me cerraba por completo. Lizeth empezó a trabajarme desde la amistad, desde el amor. Para yo llegar a un punto después y hablar con la pastora primero. Y después la pastora dijo, ahora entiendo por qué ese muchacho es así. Y después de algunos años, hablé con el pastor. Hay personas, como yo, que somos personas muy difíciles. Y que el decir, no me saluden, no me abracen, no significa que sea amargado. Significa que estoy herido y es una barrera más. Las personas que dicen no me abrace es porque están heridas. Todas las personas vienen aquí con heridas. Todos. Y ustedes también tienen heridas. Y debemos trabajar en esas heridas. Y ayer hablaba con una persona que es psicóloga y me decía, debemos tener muchísimo cuidado con quién elegimos para decir, sea el papá de mis hijos. Porque somos tan irresponsables que simplemente vamos teniendo hijos sin saber la porquería que es esa persona. Y usted le pasa sus traumas a su hijo y el papá le pasa los traumas a su hijo. Ella decía, antes de ser papás, primero vayan al psicólogo y reciban terapia. Sanen antes de ser papás. Porque todo eso se transmite a sus hijos. Y ahora se las pongo de esta forma. ¿Quién es el que da luz a las ovejas? La oveja. Y si es una oveja traumada, genera otra oveja traumada. Entonces necesitamos sanar. Y ahora no me vayan a salir con que, no, primero sano, pueden pasar 10 años y de ahí doy a luz a las ovejas. Váyanlo haciendo en el proceso. Pero Dios no necesita activos. El hermano Germán empezó a hacer su trabajo sin ni siquiera decírselo. Esas personas lo ayudan a uno. Como les decía, estas dos citas. Una, primero, Mafe le da terapia a Caro. Y 3 doritos después, Caro le da terapia a Mafe. Y de ahí, 3 doritos después, Caro y Mafe me dan terapia a mí, al pastor. Y de ahí 3 doritos después, yo a ellas. Y es un ciclo. Así funciona. Solos es muy difícil. No todas las personas son iguales. Hay personas que, como yo, en este caso, me pongo de ejemplo, y todo el ejemplo que les di, hay personas como yo que si no hubieran tenido una persona al lado, no estuviera aquí predicando. Y otros pueden decir, es inmadurez. Y sí, es inmadurez. Es trauma, sí, son traumas. Usted no necesita un pastor, usted necesita un psicólogo, efectivamente, necesitaba un psicólogo y también fui. Pero el pastor debe reflejar a Cristo y saber guiar a sus ovejas aunque estén heridas y traumadas. Y las ovejas también deben reflejar a Cristo para saberle llegar a esas ovejas que están heridas y traumadas. La responsabilidad de la iglesia es de la iglesia.
no es solo del pastor. Yo les decía, yo soy pastor aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Ayer llegué tarde al ensayo porque estaba cumpliendo con mi función pastoral, con una persona que no viene a la iglesia. Porque a mí me interesa llevar a las personas a Cristo, no a la iglesia. Si llevo a la persona a Cristo, esa persona vendrá después a la iglesia. Y tal vez no a esta iglesia, tal vez vaya a otra, pero llegó a Cristo. Y mi función es llevarla a Cristo. Mi función es que Cristo sane sus heridas. Y nuestra función como cristianos también es llevar a las ovejas a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, no de nosotros, tenemos un llamado y no lo ejercemos? Yo al lugar donde voy, lugar donde predico, lugar donde saben que soy cristiano. Y es algo que si se refleja a Cristo, eso no se oculta. Hay algo diferente. Me dicen, ¿tú eres de otra religión o tal cosa? Efectivamente. Y empiezo a hablarles. En el juzgado donde estoy ya evangelicé hasta el juez. Y se conectaron el martes a la oración. Un ratico. Y hasta me enviaron captura de pantalla. Vea, yo estuve en la oración. Y yo, vea. Y nos conectamos a la oración. Y hubo gran audiencia, ¿no? Y la mayoría que no son de la iglesia, porque los de la iglesia dicen que pereza. Yo a esa oración no me conecto porque me duermo. Y los de afuera, felices. El miércoles creo que se conectó, no sé si tú ya saliste antes, una compañera y dijo, yo conozco a Mario y gracias por acordarse de mí. Hay personas que necesitan de nuestra oración. Hay personas que dicen, no voy a la iglesia porque no se acuerdan de mí, no les interesa. Y hay personas a las que les he estado diciendo, venga a la iglesia, y no vienen por sus heridas. Vendrían si yo fuera a traerlas. Pero el pastor tiene que estar antes, y una persona 1 hora y media antes del culto, duro que se quede sentada en una silla. Por eso es más fácil que vaya la oveja. Y hay personas que me dicen, es que no tengo transporte. Yo quiero comprarme la van de Scooby-Doo y ahí los traemos a todos. Y hay personas que no vienen a este lugar, pero están con el corazón sediento de Cristo. Y cuando empecé a hacer que quise reformar el grupo de oración y todo esto, y le envié a muchas personas, mi sorpresa fue, se conectaron. Y mi sorpresa fue, por favor sigue orando por mí, gracias por acordarte de mí, porque lo necesito. Nuestra función no es solamente con los que vienen a la iglesia, es con los que están afuera también, porque en algún momento vendrán. Y a personas de aquí les he dicho, llamen a tal persona, no es que no lo quieren molestar. No es que ya deben ir y han pasado 6 meses y nos olvidamos de esa persona. El señor Erlinto, ¿se acuerdan? Me envía devocionales. Y yo le envío devocionales. Y no ha venido, porque se le dificulta. El único medio de transporte que tenía era una bicicleta y se la robaron. Una persona diferente vendría a pie. Personas como él no vienen a pie y no las puedo juzgar. Busquemos soluciones. La iglesia es apta para todo tipo de personas, para sanos y para enfermos, principalmente para enfermos. Y con esos enfermos debemos trabajar. No podemos ser ese tipo de médico que el enfermo va y le dice, toma acetaminofén. Tengo amigdalitis, toma acetaminofén. Tengo lupus, tenga acetaminofén.
Para cada enfermedad hay un tratamiento diferente. Yo puedo decir, a mí no me gusta la gente, a mí no me gustan las personas, a mí no me gustan los abrazos, no me gustan las llamadas, no me gusta que me anden molestando. La máscara. Porque si lo vemos, y como les conté, mi historia, hubo personas que estuvieron detrás de mí siempre. No miremos la máscara que trae la persona, miremos el corazón de esa persona. Y ese corazón está sediento de Cristo. Amén. Vamos a orar.